Buenas noches, claro que sí. Creo que todo funciona bien. Ok, estamos listos. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en el nombre del Programa de Investigación, Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente Piensa UNI. Les damos la más cordial bienvenida a esta oportunidad de compartir la experiencia y conocimientos que nos ha ofrecido el maestro Henry Javier Vilches, exalumno de nuestro programa de maestría en Ingeniería Ambiental. Para presentar más propiamente a nuestro conferencista invitado, él es ingeniero civil, maestro en Ingeniería Ambiental, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería del programa Piensa, con estudios doctorales en Ingeniería Ambiental en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del grupo de especialistas en sistemas pequeños de tratamiento de agua potable y aguas residuales de la International Water Association de industrias químicas y de digestión anaerobia. Es miembro activo de la División de Aguas Residuales de la Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ANISA, y le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por estar dispuesto a compartir sus conocimientos con otros colegas y jóvenes de las nuevas generaciones. Adelante, maestro Vilches. Buenas noches, muchas gracias, profe, por la invitación para ser parte de esta actividad. En esta noche vamos a hablar de uno de los temas que se ha convertido en los últimos años, sobre todo en Nicaragua, en un tema muy controversial, que es el cultivo de palma de aceite, que se conoce coloquialmente como palma africana, pero realmente se debería decir palma de aceite. Una de las importancias y relevancias de en este nuevo contexto, en la parte ambiental, es que se habla muy poco sobre los sistemas de tratamiento de agua residual para lo que se genera en la industria de palma de aceite, pero también qué tipo de contaminantes son los que genera esta industria. De manera general, se han exteriorizado algunos tipos de contaminantes que no están presentes dentro de la matriz de agua residual que se produce en la industria aceitera. Y creo que ese es uno de los puntos focales en los cuales hay que hacer hincapié a la hora de ser profesional responsable y compartir un punto de vista, y tiene que ver por el conocimiento de la matriz de agua que estamos hablando. Entonces vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de aguas residuales para las plantas extractoras de aceite desde la perspectiva, uno, la parte ambiental; dos, qué tipo de tecnologías son las que se han propuesto a lo largo del tiempo; un poco de remembranza sobre cuáles han sido las principales investigaciones que se han llevado a cabo, sobre todo en el bloque latinoamericano, que la pauta la llevan mucho los colombianos con su centro de investigación que se llama CENIPALMA. Entonces, por acá van a ver un esquema de lo que es el proceso de palma de aceite. En la primera etapa se hace la recepción del fruto fresco. Una vez que se hace la recepción la recepción del fruto fresco, este necesita ser esterilizado. Este proceso de esterilización se hace para una inactivación de la lipasa. En este proceso se cuida mucho que no se acidifique el fruto. Entonces hay un proceso de esterilización, se utiliza agua caliente. En la siguiente etapa hay una separación entre lo que se le conoce el raquid y el fruto como tal. Entonces, en esta separación hay una primera etapa en la que se va a obtener un subproducto, que este subproducto va a ser el raquid crudo. Este raquid lo utilizan las empresas de palma de aceite como mejoradores de suelo. Este subproducto llamado raquid de mejorador de suelo también se utiliza debido a que es constituyente de muy buenos nutrientes para la palma de aceite. O sea que este compostaje se aplica directamente a la plantación de la palma de aceite. En una siguiente etapa, después de que se dio el desfrutamiento y ya se dio el aprovechamiento del raquid, el fruto como tal entra a los digestores.
Posteriormente, en la etapa 5 se hace un prensado. Cuando se hace ese prensado, se obtiene lo que se le conoce como el aceite de crudo de palma. En este aceite crudo de palma se hace una clarificación. El proceso de clarificación, al igual que el proceso de esterilización, se trabaja con agua caliente. O sea que estas dos etapas del proceso estamos hablando que son más de 100 grados centígrados con los que se trabaja. Además de la clarificación, se hace un centrifugado y posterior se hace un secado. Y es así como se obtiene el aceite de palma crudo. En el caso de los subproductos que se generan del proceso de centrifugación, se envía mucho de esta línea de agua al sistema de tratamiento de aguas residuales. Como es un proceso de separación sólido-líquido, los sólidos que se obtienen del proceso de centrifugado en la etapa 7 son los sólidos que se utilizan como medio de enmienda. Por momentos se hace una combinación de los lodos de la centrifugado y el residuo que queda llamado raqui. Entonces, unidos los dos, es como se trabaja el compost, que posteriormente, después de 90 días de compostaje, se irá a hacer la aplicación directa a la palma que se tiene o al cultivo de palma que tenga la industria. En una línea amarilla, lo que ustedes pueden observar, no todas las empresas tienen el proceso de obtención de aceite de palmiste, se le llama. En Nicaragua solo tenemos dos industrias que están generando aceite de palmiste. La mayor parte de las industrias que tenemos en Nicaragua que se dedican a aceite solo generan aceite crudo de palma y posteriormente se hace la exportación para el refinamiento. En el caso del aceite de palmiste, que es la línea amarilla que ustedes pueden observar, se trabaja directamente con la nuez. La nuez es la parte que ustedes observan en la presentación, que es lo que tiene que ver con la parte del endosperma. Ese es el que se utiliza, o sea, estamos hablando de que él es el que se va a utilizar. Esta parte de acá es la que vamos a utilizar a la hora de la obtención de aceite de palmiste. O sea que si hablamos en calidad, el aceite de mejor calidad es el aceite de palmiste. En términos económicos, él va a ser el más caro. En este proceso de obtención de aceite de palmistería se hace directamente, únicamente con este residuo que ustedes ven acá. O sea, la primera etapa lo que se hace es, se va a separar el palmiste, toda esta parte blanca, de lo que es la nuez. Para hacer eso se tiene que hacer un quebrado, que es en etapa 7 que ustedes observan para acá. Cuando se hace este proceso de quebrado, se va a obtener la almendra como tal, que la almendra es esto de color blanco que ustedes observan, y esa almendra pasa a la etapa 8. El residuo, que es la nuez como tal, o la cáscara, se pasa a las calderas, al igual que la fibra que se obtiene. En algunos casos, las industrias utilizan también el raquit y lo envían a la caldera. El detalle de eso, de ese procedimiento, es que es un compuesto con alto contenido de aceite, entonces va a afectar la operatividad de la caldera. En el caso del palmiste, entonces una vez que yo ya obtuve la almendra, se pasa a un proceso de secado y después del proceso de secado se obtiene el prensado. Cuando se hace el prensado del aceite de palmiste, se obtienen dos subproductos. Se obtiene el aceite de palmiste y como este es un proceso de prensa, entonces digamos que la parte sólida se utiliza como harina. Esta harina generalmente la utilizan para engorde de ganado. A nivel de lo que tiene que ver con la línea de agua, durante todo el proceso de lo que es la obtención de aceite de palma, debemos de estar claro que para la obtención del producto final, sea aceite de palmiste o sea aceite crudo, no se le agrega ningún tipo de químico en el proceso. O sea que lo único que se agrega en el proceso industrial es la utilización de agua como medio de dilución. De ahí no se va a hacer uso de ningún tipo de químico. Entonces, en esta línea de agua van a tener que lo que más genera agua residual, conocido como POME, va a ser la esterilización, que como les explicaba anteriormente, la esterilización tiene que ver con utilizar agua caliente, como que si esto fuera un autoclave, y es así como se hace la inactivación de la lipasa. Entonces, ahí vamos a tener una primera línea de generación de agua residual. En la siguiente etapa tenemos una clarificación. Se tiene que clarificar el aceite crudo. Entonces, cuando se hace este procedimiento, se hace a través de una columna de ebullición a 100 grados centígrados.
Por lo tanto, se utiliza agua y como subproducto de esa línea vamos a tener la descarga del medio de centrifugado, aguas lodosas del tricánter y la descarga de los florentinos. En el caso de estas unidades que se le llama el florentino es un sedimentador. Tiene una forma cónica y este florentino lo utilizan para recuperación todavía de aceite. O sea, quiere decir que yo puedo tener una separación por centrifugación y en tricánter y todavía esos dos aspectos los pasan por el florentino para todavía hacer una mayor recuperación del aceite. Si se tiene palmistería, entonces vamos a tener hidrociclones, trampas de vapor, lavados y regueros. Entonces quiere decir que a nivel de la línea de agua que se tiene en la industria de aceite de palma, pues generalmente solo vamos a tener tres líneas de agua en la esterilización, en la clarificación y en la palmistería. ¿Qué quiere decir? Que adicional a esta línea de agua debemos de considerar también la presencia de las aguas que se generan de la limpieza de las instalaciones. Entonces, el hecho de utilizar o el hecho de la limpieza en las instalaciones, pues vamos a tener ahí aguas con detergente, que son los que generalmente se utilizan para la desinfección de las instalaciones. Entonces, en el efluente que se genera de esta actividad, generalmente se le conoce como POME. ¿Qué significa Palm Oil Mill Effluent? Que eso quiere decir efluente de plantas de beneficio de palma de aceite. Entonces, una de las características que se debe de considerar a la hora del POME es la coloración. La coloración del POME no es igual que la agua residual urbana, que tiene un tono grisáceo. Recordemos que acá hablamos de aguas industriales y al ser aguas industriales, entonces van a tener una coloración diferente del color gris oscuro que generalmente son las aguas residuales. Entonces, esto se le llama un balance de efluentes de la planta extractora. El balance de efluentes quiere decir que del 100% que se genera de agua residual en las instalaciones, qué porcentaje se atribuye a cada una de las etapas. Entonces, ustedes pueden observar que mucha del agua residual que se obtiene del proceso de extracción de palma de aceite va a ser directamente de la clarificación, que significa el 60%. En la esterilización es el 36% y en el caso del palmiste apenas es el 4%. Los otros valores que ustedes observan entre 0.2 y 0.4 metros cúbicos tonelada, eso de RFF significa racimo de fruto fresco procesado. O sea que por cada tonelada de racimo de fruto fresco que entra a la planta procesadora, 0.20 son o se van a convertir a agua residual en el proceso de esterilización, 0.4 en el proceso de clarificación y 0.02 van a ser en el proceso de palmiste. La suma de estas tres etapas va a ser lo que conocemos con POME, además de las aguas residuales que se van a producir de todo lo que es la limpieza de los equipos, así como también de la superficie de las instalaciones de la industria. A nivel de lo que se entiende por POME o la composición química que él tiene, se tiene que estar claro que como es un proceso de obtención de aceite en el que uno, utilizamos agua caliente, dos, en el proceso de esterilización prácticamente se lava el fruto. Si ese fruto se lava y se viene de la plantación, vamos a tener mucho arrastre de tierra, mucho arrastre de piedra. Entonces, todos esos residuos que traducido a términos de agua residual van a ser sólidos, se van a encontrar en la matriz de lo que conocemos por POME. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a tener que el POME tiene una alta composición de materia orgánica. El POME también va a tener una alta composición de material vegetal. ¿Por qué se obtiene una alta composición de materia vegetal? Porque es un proceso de un fruto. Ese fruto, para que se den una idea un poquito más práctica, ese fruto es como un coco. Entonces, primero hay que quitarle el caparazón al coco y luego nos quedamos con el centro del coco, que es como la carnita. Entonces, de ir quitando todas esas partes hasta llegar al centro, que es el aceite de palmiste, entonces mucho de eso se va a ir en el arrastre, en el efluente que va a llegar al sistema de tratamiento. Otro de los puntos álgidos que tienen que ver con el tratamiento del POME es que tienen un pH muy ácido.
Estamos hablando de un pH de 4. Quiere decir que estas aguas residuales son agua residual cruda, tal cual, sin ningún tipo de tratamiento. Ya van a tener dos particularidades muy difíciles de tratar. Uno es con que son aguas ácidas. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con la temperatura. Como es un proceso en el cual se hace, o digamos, un proceso en el cual el catalizador es agua caliente en todas sus etapas, entonces obviamente el agua residual va a tener una temperatura muy alta. Además de eso, vamos a tener el efecto de lo que tiene que ser o lo que tiene que ver con una alta composición de materia orgánica. Materia orgánica que es referida a DQO o DBO en cualquiera de las dos formas. Ahora, por cada tonelada de fruta que entra a la planta procesadora, van a tener entre 0.55 a 1.2 metros cúbicos. Entonces, hablando siempre de las características físico-químicas del POME, vamos a ver un pH entre 3.87 y 5.25. Las temperaturas entre 53 y 77 grados centígrados. La DBO y la DQO, ustedes pueden observar que puedo tener una DQO hasta de 232.000 miligramos por litro. O sea, este tipo de agua residual es 100 veces más contaminante con respecto a materia orgánica que las aguas residuales urbanas. Por otro lado, también tenemos un alto arrastre de sólidos, tanto disueltos como volátiles. Esto tiene que ver porque es un proceso en el cual se da un calentamiento, pero además de que aplicamos un calentamiento, va a haber un arrastre de mucha materia vegetal que está contenido dentro del mismo fruto de palma. Por otro lado, vemos que las concentraciones que tienen que ver con fósforo y nitrógeno, a diferencia de otro tipo de agua residual, no son tan altas porque realmente en el proceso de extracción de palma de aceite, el fruto es muy alto en contenido de materia orgánica, pero no tanto de nutrientes. Sí va a tener una alta composición en lo que tiene que ver con grasas y aceites. Entonces, quiere decir que de cara a la selección de un sistema de tratamiento, yo tengo que considerar, uno, el hecho de querer hacer una neutralización de mi pH. Ese es mi primer paso. El segundo paso va a ser bajar la temperatura. Esta bajada de temperatura va a obedecer a qué tipo de sistema ustedes quieren trabajar. Si ustedes quieren un sistema anaerobio o si ustedes quieren un sistema aerobio. Si ustedes quieren un sistema anaerobio, pueden bajar la temperatura y operar el sistema a 35 grados centígrados. Caso contrario, si quiero un sistema aerobio, sí o sí voy a tener que hacer una baja de la temperatura para a la hora de utilizar el reactor, no se vea afectada su eficiencia debido a lo que es por la temperatura. Por otro lado, tenemos también que toda esta información de las características del POME es realizada por el grupo de investigadores colombianos que tiene que ver con, desde hace más de 15 años, el Ministerio del Ambiente colombiano ha investigado a través de este consorcio de investigadores para saber realmente cuál es la composición química del POME. Uno, conocer qué contaminantes tiene. Segundo, qué tipo de sistemas de tratamiento se pueden utilizar. Tercero, saber cuáles son los contaminantes que se están descargando en los cuerpos receptores. Entonces, conociendo las características físico-químicas, yo puedo determinar qué tipo de sistema voy a utilizar. Entonces, vamos a ver que las características que han encontrado después de 15 años en Colombia sobre las aguas residuales de la industria palma de aceite están resumidas en este pequeño cuadro. En el caso de la obtención de aceite de palma, tenemos tres grandes mercados. Uno es el mercado colombiano, luego tenemos a los guatemaltecos y del otro lado del mundo pues tenemos a Indonesia. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Indonesia fue el primero que comenzó con el cultivo de palma de aceite y la obtención de aceite. Cuando estas industrias comenzaron a hacer una serie de contaminación a los cuerpos receptores porque no utilizaban ningún tipo de sistema de tratamiento. Como toda industria, a la hora de toda esta revolución
de la parte ambiental que estamos viviendo, pues se enmarcan en una nueva proceso de certificación que se le conoce como RCPO. Con esta certificación RCPO lo que se busca es que toda aquella industria de palma tiene que certificarse y tiene que demostrar que no hace una contaminación a los cuerpos receptores, tienen que demostrar las buenas prácticas agrícolas. Entonces, por el otro lado, en Latinoamérica lo que tenemos es este gremio de Senipalma y Fedepalma que se han encargado de estudiar el efecto que produce la descarga de POME en cuerpos receptores. Esto sobre todo en Colombia. Vamos a ir viendo cómo en Colombia la normativa está un poco más holgada con respecto a la referencia en Nicaragua, que tenemos el decreto 21/2017. Entonces vamos a ver por acá las normativas de vertido. Si ustedes observan, en el caso de las normas de vertido, pues solo Ecuador es el único que permite un vertido con un pH de 5. En el caso de los demás países, todos estamos entre 6 y 9. La temperatura en Nicaragua no tenemos una regulación de temperatura en el artículo 37 del decreto 21/2017, pero en el caso de los demás países sí se considera un límite máximo permisible en cuanto a lo que tiene que ver con temperatura. En el caso de grasas y aceites, la concentración que tenemos nosotros en el decreto es una de las más altas, si no es que la más alta que tenemos, y luego está seguida por Colombia. En el caso de lo que tiene que ver con materia orgánica, recordemos que la materia orgánica la podemos monitorear con respecto a dos parámetros, DBO o con respecto a la DQO. ¿Cuál es la diferencia? Si yo utilizo en este caso la DBO como respuesta para conocer la concentración de materia orgánica, esa concentración de materia orgánica que yo tengo siempre va a ser menor que con respecto a la DQO. Esto pasa por una razón muy simple. En el caso de la DQO se utilizan ácidos para hacer la técnica analítica y estos ácidos, digamos que tienen la bondad, por decirlo de alguna manera, de hacer la ruptura de cualquier tipo de enlace químico que está dentro de la matriz que analizo. Entonces, al tener un medio tan ácido, lo que nos demuestra la DQO es un mayor espectro de respuesta en cuanto a lo que tiene que ver con la materia orgánica. El DBO5 solo es una prueba experimental de 5 días, se conoce qué tanta materia orgánica biodegradable tengo en esa muestra y por esa razón va a haber una diferencia siempre significativa en cuanto a DQO y DBO. En el caso de Colombia, con toda esta investigación que se ha hecho a la industria de palma de aceite, se les creó una resolución especial para el vertido y los datos que ustedes observan en esta tabla es con respecto a ese decreto de vertido creado especialmente para la industria palma, sobre todo considerando lo que también acá en Nicaragua tenemos, que es el principio de gradualidad. Esta normativa va a ser nuevamente puesta a debate una vez que pase un periodo de tiempo y que los sistemas de tratamiento que se tienen por parte de las plantas procesadoras en Colombia se actualicen. En el caso de Latinoamérica nos vamos a encontrar que los sistemas de tratamiento que se tienen para la industria de palma de aceite pues todavía son muy primitivos, en algunos casos pues son muy básicos y otra de los detalles a considerar es que en esta industria de palma muchas de las personas que se han metido a la parte de diseño se han inventado nombres de las unidades de tratamiento, le han atribuido poderes mágicos que no tienen las unidades de tratamiento y por el lado de la industria privada que se dedica a la parte de los sistemas de tratamiento, todavía no han hallado el punto operativo para que las unidades de tratamiento sean rentables para la industria privada. Entonces, los objetivos que se van a tener para el tratamiento de aguas residuales, que son de POME, el primer paso va a ser retirar las grasas, los sólidos, lo que tiene que ver con los lodos, la reducción de la carga orgánica, el hecho de cumplir con las regulaciones ambientales existentes. En este caso, en Nicaragua, vamos a tener en nuestro marco legal 3 puntos de referencia. El primer punto de referencia es el decreto 21/2017, si hago una descarga a un cuerpo receptor. Una segunda instancia es la norma de reuso de aguas residuales. Si yo quiero hacer un reuso de estas aguas residuales,
y una tercera instancia que tiene que ver con la regulación de los lodos que se obtienen de estos sistemas de tratamiento. Debemos de estar claros que todavía nuestra normativa, o decir, una normativa de lodos para Nicaragua no tenemos, sobre todo considerando los característicos que son los lodos de este tipo de sistemas de tratamiento. Por eso también está la parte de la reutilización. En muchos de los nuevos estudios que se ha comenzado a publicar sobre el uso del POME tiene que ver con un término que se le conoce como fertirriego, es un término tomado del lado de los agrícolas, y se dice que el hecho de reusar el efluente de palma de aceite, el POME, sirve para fijar los nutrientes porque la palma es muy buena para fijar los nutrientes. Entonces quiere decir que si el sistema de tratamiento es un medio lagunar y el medio lagunar es muy eficiente para remoción de materia orgánica, no tan bueno para la fijación de nutrientes, a la hora de hacer un fertirriego, la palma se va a encargar de fijar esos nutrientes que el sistema lagunar no lo ha tratado. Entonces, a nivel de los tipos de tratamiento, tenemos uno, el tratamiento convencional con lagunas, dos, los reactores, tres, el sistema de filtros, algunos sistemas alternativos, y en el caso de otros que tiene que ver con una combinación de los sistemas de tratamiento. Esta es una forma de ver los tipos de tratamiento que se han utilizado para POME. Sin embargo, existe otra forma, sobre todo lo que tiene que ver con investigación más desarrollo del lado de Indonesia, que ellos agrupan la clasificación de los sistemas de tratamiento aplicados a POME en tres generaciones. La primera generación son las lagunas, la segunda generación son los reactores de mezcla continua y la tercera generación que ya tiene que ver con sistemas en múltiples etapas. En estos sistemas en múltiples etapas quiere decir que yo puedo tener un reactor de mezcla continua más un USB o cualquiera de las variantes a nivel de los reactores biológicos con los cuales se trabaja. A nivel de lo que tiene que ver con la remoción de los contaminantes y qué es lo que se ha encontrado, en el caso de Latinoamérica vamos a encontrar que uno de los sistemas más utilizados son las lagunas facultativas de alta tasa. Ese nombre de laguna facultativa de alta tasa es extraído directamente de bibliografía que utiliza el sector Palma. Debemos aclarar que el hecho de la nomenclatura que utiliza la industria de Palma tiene ciertas particularidades no tan claras y desde la perspectiva de ingeniería ambiental y sanitario están mal etiquetadas. Entonces vamos a tener también la presencia de la flotación por aire disuelto, el uso de los reactores continuos, así como también de los reactores de membrana. ¿Qué pasa con los reactores de membrana? A nivel de costos operativos son muy costosos, operativamente hablando se vuelven muy complicados, sobre todo porque recuerden que estos sistemas de tratamiento no siempre van a estar siendo operados por personas muy conocedoras del tema y también por el tema de costos. Este tipo de sistemas son muy buenos, son muy eficientes, pero son muy, muy costosos. O sea que son temas a tener en consideración a la hora de que hablamos de la selección de las tecnologías. A nivel de lo que tiene que ver con un tratamiento ideal, recordemos que siempre va a existir el idealismo en un sistema de tratamiento. El idealismo quiere decir cómo el diseñador supone que va a trabajar el sistema de tratamiento. En este idealismo estamos viendo que ya cuando te metes a la parte operativa te das cuenta que el modelo o la parte tan idealizada que a veces proponemos los diseñadores no necesariamente va a pegar con lo que tiene que ver en la realidad o lo que se construyó en campo. Entonces vamos a tener como fases de tratamiento, uno, un pretratamiento. Tengo que tener un pretratamiento para hacer neutralización de pH y bajar temperatura. Si hacemos una disminución de temperatura y estamos hablando de aguas residuales con un alto contenido de grasa, sí o sí vamos a tener una presencia muy fuerte de lo que son las natas. Vamos a tener una resuspensión o una emulsificación de esas grasas. Entonces, ¿qué hace la industria? Esas natas todavía la utilizan no para reenviarla al proceso industrial, sino que se utiliza para la industria de jabón. Una vez que yo logré hacer la neutralización de pH
logré la estabilización de la temperatura y se logra lo que tiene que ver con la eliminación de sedimentos antes de que entre a mi reactor anaerobio como primera etapa. En esta primera etapa del reactor anaerobio se obtiene un subproducto muy importante como es el biogás, pero en este reactor anaerobio también voy a obtener lodo. ¿Por qué se obtiene lodo? Los microorganismos anaeróbicos que están dentro de ese reactor son iguales que los seres humanos. Nosotros nos alimentamos, una parte de lo que nos alimentamos se desecha en la orina, la otra parte se va como gas y una tercera parte se va como sólido. Lo mismo pasa con los microorganismos. Una vez que ellos comienzan a hacer su metabolismo, se va a obtener subproductos como son el lodo más síntesis celular, que estos dos componentes se agrupan en lo que es lodo que se puede utilizar para compostaje. En el caso de la segunda etapa, tiene que ver con la producción de biogás. Y la tercera etapa, que es lo que se le llama la parte más soluble, se pasa a la segunda etapa, que es el reactor aeróbico. En este reactor aeróbico necesito la inyección de oxígeno y necesito estar regulando la concentración de materia orgánica que tengo dentro de este reactor. De manera tal que este reactor aerobio va a ser un punto medular, va a ser un punto medular desde la perspectiva operativa, pero también desde la perspectiva de la calidad de lo que yo estoy logrando. En una tercera etapa, yo puedo tener un proceso de sedimentación, puedo tener un proceso de filtrado y puedo tener hasta un tratamiento por medio de membrana. ¿Cuál es el paso o las complicaciones que se han tenido en la tercera fase de los sistemas de tratamiento para POME? Uno, el tema de costo. Ese es el punto medular. Dos, operativamente hablando, el uso de las membranas no se ha logrado todavía ser tan eficiente, sobre todo en agua residual que tiene que ver con POME. Si no se ha logrado todavía una buena eficiencia en aguas residuales urbanas, imagínense con agua residual del tipo POME. Después de esta tercera etapa, de este tratamiento físico, se hace la descarga del efluente, entendiendo que en esta tercera etapa ya se va a hacer o ya está apta para el cumplimiento de cualquiera de los límites máximos permisibles establecidos en cualquiera de las normas de vertido de cualquier país. Una de las primeras unidades de tratamiento que se utilizan, sobre todo en la industria de palma, vamos a tener que la presencia de las lagunas. Recordemos que las lagunas tenemos lagunas aeróbicas, laguna anaerobia y la laguna, una tercera laguna, que son las lagunas de maduración. En el caso del sistema lagunar es muy bueno, es uno de los sistemas más optados a la hora del tratamiento del POME, pero el sistema lagunar es muy eficiente en materia orgánica, es deficiente en lo que tiene que ver con nutrientes y también se van a tener problemas operativos a nivel de las altas concentraciones de grasa que obtenemos. Pero lo dichoso de las lagunas es que en términos operativos ellas se operan por sí solas. En uno de los puntos que más le ha gustado a la industria de palma de aceite es el hecho de que en términos operativos salen muy rentables, salen muy económicas, pero el único punto negativo es que son muy extensivas, se necesita mucho espacio a la hora de la construcción de los sistemas lagunares. Entonces, a manera de una pequeña síntesis de cómo funciona, vamos a tener la entrada de materia orgánica. Recordemos que esta materia orgánica yo la puedo hacer referente a la de BO5 o yo lo puedo hacer referente a la de QO. Entonces, esta entrada de materia orgánica entra al sistema, se va a dar un proceso de degradación de esa materia orgánica. En ese proceso de degradación de materia orgánica voy a tener un proceso de oxidación. En ese proceso de oxidación voy a hacer una transformación de la materia orgánica a diferentes subproductos del metabolismo. Con esos diferentes subproductos, diferentes consorcios microbianos se van a ver beneficiados de esos subproductos que yo voy generando. En el caso de la alga, ellas se ven beneficiadas, por ejemplo, del dióxido de carbono, pero también del oxígeno. Entonces vamos a ver una proliferación de las algas sobre el espejo de agua
más la luz solar, pues ahí pasa la de la fotosíntesis y luego se descarga a una siguiente etapa en el sistema lagunar. Entonces, todo este tipo de facilidades y lo rentable que ha salido la construcción de los sistemas lagunares, nos vamos a encontrar que es el sistema con mayor auge en el caso de los sistemas de tratamiento. Tenemos otras tecnologías, como es el sistema por flotación de aire disuelto, este es el DAF. A nivel de este tipo de sistemas de tratamiento a nivel industrial está muy bien acentuado. En el caso de Nicaragua nos vamos a encontrar que aguas residuales industriales, sobre todo, y de la industria de los lácteos, ellos utilizan en sus sistemas de tratamiento el sistema de flotación por aire disuelto. En el caso de aguas residuales de POME, algunas industrias lo utilizan, pero no lo utilizan a tiempo completo. ¿Por qué? Porque el sistema DAF sí es muy bueno para la separación de grasa, para la separación de sólidos en suspensión, es muy bueno en cuanto al tipo de efluente del cual él descarga hacia una siguiente unidad de tratamiento. Por momentos lo utilizamos para tratamiento primario, perdón, para pretratamiento, pero el detalle a nivel de lo que tiene que ver con agua residual de POME pasa por, uno, el tema del pH de entrada, dos, el tipo de coagulante floculante que se vaya a utilizar, el término de ya en la utilización de un producto químico en las tecnologías de tratamiento en POME, ya la van a poner en un foco rojo a nivel de cuánto va a costar. Por ejemplo, para utilizar el sistema DAF cuesta $0.20 por metro cúbico de POME tratado. Entonces, esto no sale muy rentable. Algunas empresas lo hacen, lo operan por momento, pero no son unidades que se operan a tiempo completo. Entonces, el sistema DAF lo que hace, en términos muy básicos, es la inyección de aire y a través de esa inyección de aire, que puede ser a través de una burbuja gruesa o una burbuja fina, todo eso, o sea, yo inyecto aire por acá y cuando se inyecta el aire, lo que hace es que se resuspende mucho de la nata y mucho de los sólidos en suspensión. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un bracito rotador que va sacando todo esto y lo envía hacia una siguiente unidad. Luego pues tenemos entonces agua que sacamos de los DAF generalmente es un efluente muy bueno, sobre todo si lo pasamos a otro sistema de tratamiento. Entonces dentro de la ventaja es que logra remover entre el 50% de los sólidos del efluente en una alta velocidad de separación, los tiempos de retención son muy cortos, puede considerarse como una mejora a los tanques de Florentino. Esto de la mejora de los tanques de Florentino tiene que ver con que los tanques de Florentino se utilizan para la recuperación de aceite. Entonces, como yo recupero el aceite en un tanque de Florentino, entonces yo, posterior a eso, lo puedo pasar a un sistema DAF. El detalle, como les planteaba, con el sistema DAF va a ser siempre con que la eficiencia del sistema se va a ver afectado. Recordemos, en un proceso de coagulación-floculación vamos a tener una afectación directa de pH y temperatura. Y veíamos que en la matriz de POME son ácidos y tienen altas temperaturas. Entonces, la concentración que se vaya a utilizar de los químicos va a ser alta. Y al utilizar una concentración tan alta de químicos, vamos a tener que el tema de costo va a ser bien alto a nivel operativo de este sistema. Por otro lado, en el bloque sobre todo de Indonesia, se ha comenzado a trabajar con los tanques de mezcla continua. Estos tanques de mezcla continua han sido o son de gran utilidad, se generan efluentes muy buenos, sobre todo de cara a que la normativa que rige en Indonesia, la DOI, actualmente está estableciendo una política de 0 miligramos por litro de BBO y de BQO. O sea, estamos hablando de que no van a permitir más la descarga de efluentes de palma que tengan una concentración de materia orgánica. Estamos hablando de cero. Entonces, con esta nueva particularidad de esta normativa en Indonesia, orilla a que la industria tenga que invertir en sistemas de tratamiento un poco más avanzados, como son los tanques de mezcla continua. Entonces, este tipo de reactores
vamos a ver que son muy buenos a nivel de, a diferencia de las lagunas que ocupan muchos espacios, estos son mucho más compactos, o sea que el requerimiento de área es menor, la tasa de degradación de materia orgánica es más alta, la captación de los gases se permite porque esta captación de gases yo lo puedo enviar hacia una siguiente unidad en el que se hace un proceso de endulzado y puedo obtener energía eléctrica de ello. En el caso de se restringe la eliminación de posibles efectos de contaminación a la agua subterránea. Eso es otro de los beneficios que tiene, pero una de las desventajas, sobre todo a nivel de cualquier selección de tratamiento, pasa por los costos de inversión, la adquisición de todos los equipos, el hecho de que tenés que tener una unidad previa que neutralice pH, temperatura, porque este tipo de reactores van a ser muy susceptibles en cuanto a cambios que tenga acá este reactor. A diferencia de una laguna, él es muy susceptible a cambios de pH, es muy susceptible a cambios de temperatura, es muy susceptible a altas concentraciones de carga orgánica. Entonces, el diseñador propone el pH y temperatura, así como también de la carga orgánica con la cual se va a operar el sistema. Entonces, ¿qué orilla esto a que yo tenga algo que se llama un tanque ecualizador? Se les conoce como ecualizadores porque en esos pequeños tanques lo que nosotros hacemos es garantizar un pH, una temperatura y una concentración de DBO o de D cubo referido a materia orgánica con la cual el diseñador nos hizo la propuesta de ese sistema de tratamiento. Sí tienen cuestiones muy positivas como es el aprovechamiento de los gases que se generan, el aprovechamiento de que el lodo que generan, conocido como digestato, este lodo que ellos generan o este digestato va a tener unos mejores requerimientos o va a tener a la hora de costos operativos, es más fácil lograr compostarlo que los lodos que se obtienen de las lagunas. Por otro lado, tenemos otra de las tecnologías que tienen que ver con los reactores de membrana. El uso de los reactores de membrana es una de las tecnologías de mayor auge, sobre todo en la parte de agua residual urbana. En el bloque europeo se está comenzando a hablar mucho de este tipo de sistemas de tratamiento. Haciendo un poco de historia, este tipo de sistemas empiezan en lodos activados. De lodos activados tenemos un tanque de aireación y luego tenemos un tanque de decantación. El cambio hacia el reactor de membrana significa que eliminamos ese tanque de decantación y nos pasamos directamente a la utilización de la membrana. ¿Cuáles son los problemas con la utilización de las membranas en POME? Muchos de los sólidos que yo tengo en suspensión en el POME no son sedimentables y al no ser sólidos tan fáciles de sedimentar, tienen muchas probabilidades de colmatación de la membrana. Entonces, como la membrana se colmata muy rápido, la velocidad de procesamiento del POME con respecto a lo que está generando industria, siempre va a haber un balance negativo. Por esta razón, el uso de los reactores de membrana se ve muy restringido en el caso de la industria de POME debido a los problemas operativos que tienen que ver con la colmatación de la membrana. La colmatación de membrana quiere decir que esa membrana tiene un poro. Entonces, él tiene un poro. Digamos, por ejemplo, imagínense que esto es como un tubo. Tienen un tubo de 2 pulgadas por el que está pasando agua. Pasa, pasa, pasa. Pero llega un momento en el que ese tubo de 2 pulgadas de repente llegó una piedra de 3 pulgadas y ya obstruye ese poro. Entonces ya no hay circulación de agua. De manera muy tosca, es lo mismo que pasa en una membrana. Claro, el tamaño de poro de la membrana son en micrómetros. Entonces, ese tamaño de poro se va a ver muy afectada por esos sólidos de difícil sedimentación que trae el POME en sí mismo. Entonces, digamos que a nivel operativo se logran efluentes muy clarificados, de muy buena calidad, pero en términos operativos siempre va a haber un desbalance porque la planta no va a tener la eficiencia requerida para que procese todo lo que el área de proceso industrial está generando a nivel de POME. A nivel de las desventajas que tenemos con la utilización de los sistemas de membrana, a nivel de tamaño o a nivel de espacio, área requerida dentro de las instalaciones, pues siempre van a ser instalaciones muy pequeñas, muy compactas.
La calidad del efluente es muy bueno. Hablamos de que la calidad de los efluentes de membrana siempre van a ser muy buenos, sobre todo en cuanto a límites máximos permisibles de cualquiera de las normas ambientales. Y la otra cosa es que tienen aspectos muy positivos, sobre todo de cara al reuso de este tipo de aguas residuales. En cuanto a los costos, siempre vamos a ver, uno es el costo energético, dos es el costo que tiene que ver con la instalación de estos equipos, tres, el costo que tiene que ver con la logística para la adquisición de la membrana, y el cuarto tiene que ver con la capacidad que es muy limitada en cuanto a procesamiento de agua residual de entrada versus agua residual de salida. Y vamos a profundizar ahora un poquito más en lo que tiene que ver con los sistemas de tratamiento lagunares que se utilizan para POME. Vamos a explicar por qué este sistema o por qué las lagunas son el sistema favorito en la industria de palma. Partamos de que en una laguna vamos a tener la presencia de los microorganismos y una vez que yo hago descarga de POME, ese POME va a tener una alta composición de materia orgánica. Esa materia orgánica la van a agarrar los microorganismos, se van a comenzar a comer toda esta materia orgánica y van a metabolizar. Hablábamos de que de este metabolismo van a ser una generación de gases que generalmente vamos a encontrar el metano, así como también el dióxido de carbono. Puedo tener otros elementos traza dentro de los gases, los compuestos nitrogenados, también puedo tener ahí la parte de los sulfuros, que esos son otros tipos de gases. Pero en la mayor parte de los casos vamos a tener dióxido de carbono y metano, es en la parte gaseosa. Como él metaboliza, entonces él genera síntesis de su metabolismo, va a generar sedimentos, pero también va a generar síntesis celular, y todo eso es lo que vamos a encontrar en el fondo de la laguna, y eso que está sedimentado dentro de la laguna, eso es lodo de metabolismo microbiano. Este lodo, en la parte más anaerobia de mi sistema de tratamiento, también va a generar metano. Entonces van a tener ahí una resuspensión de metano y dióxido de carbono. Entonces vamos a tener dos tipos de gases. El gas que se genera por la degradación del lodo en la parte inferior del sistema lagunar, pero también el gas que se genera del metabolismo de los microorganismos hacia la materia orgánica. ¿Cuál es la tercera? Esto, digamos, es a nivel de las dos matrices. Un tercer componente tiene que ver con que los microorganismos van a tener un remanente que no lo metabolizan y va a ser necesario pasarlo a otra unidad de tratamiento. Ya lo que ellos no metabolizan como materia orgánica, eso ya se le conoce como materia orgánica soluble. Pero también tenemos un porcentaje alto de materia orgánica que es de difícil biodegradación, y esa materia orgánica no va a sufrir ningún cambio en este tipo de sistemas de tratamiento. A nivel de las ventajas que tienen este sistema, uno, los bajos costos de inversión; dos, la facilidad de operación y control; tres, la capacidad de amortiguamiento que tiene. Esta capacidad de amortiguamiento se refiere a que, como son grandes volúmenes o son unidades de tratamiento tan grandes, que el volumen que tengo en la laguna nunca va a corresponder con el volumen tratado. Por otra parte, dentro de las ventajas que tenemos es que son muy buenos para la materia orgánica, son muy susceptibles, o digamos, en la parte de las altas concentraciones de grasas y aceites van a ser un problema a la hora de operarlos. Se van a requerir de muchos tiempos de retención muy altos, y el requerimiento de área va a ser altísimo. Entonces, todos estos requerimientos técnicos los va a hacer un problema a la hora de tener estas unidades de tratamiento a nivel del área que se va a requerir para ella. Y hablando en área, pues obviamente la empresa está interesada en la optimización de las áreas, porque van a requerir o van a darle mayor prioridad al cultivo de la palma. A nivel del primer paso que vamos a hacer en este tipo de tratamiento, tenemos las torres de enfriamiento. Recuerden que planteábamos que estas aguas residuales tienen altas temperaturas y también tienen la parte de los pH. Entonces, uno de los primeros pasos son las torres de enfriamiento. Hay diferentes tipos de torres de enfriamiento, desde una torre de enfriamiento tan básica como la que ustedes pueden ver acá, que el agua se descarga por acá y conforme yo la voy pasando por cada una de las láminas o las bandejas que yo tengo por acá,
lo que estoy provocando es, estoy haciendo una, una baja de la temperatura, considerando que aquí puedo tener temperaturas hasta de 100 grados centígrados por momento y como temperatura más baja puedo andar en los 65 grados centígrados. Entonces, este es un mecanismo de baja de temperatura. Obviamente, este tipo de unidades no son muy eficientes y ya se tiene un proceso industrializado como son torres de enfriamiento un poco ya más elaboradas. Esta primera unidad que ustedes ven por acá, de donde se está descargando esta agua, se les conoce como mixing point o lagunas de homogenización. Se les llama lagunas de homogenización porque ahí lo que se va a hacer es homogenizar pH y la homogenización de temperatura. Como es un volumen tan alto y el volumen que tengo dentro de la laguna nunca va a ser menor que lo que esté entrando, entonces por ahí logro hacer una pequeña neutralización de pHs y de temperatura. A nivel de las variables de operación de estos sistemas de tratamiento lagunares, se tiene que ver con la capacidad buffer. La capacidad buffer es referida a una capacidad que va a tener el sistema por lograr la neutralización de ese pH y pasar de un pH ácido hacia un pH un poco más alcalino. De tal manera que sí o sí yo tengo que estar determinando el pH en mis unidades de tratamiento, pero también la concentración de materia orgánica que voy a tener y el efecto de la temperatura. Recordemos que los pH y las temperaturas van a tener un efecto a veces adverso en los microorganismos si hablamos de microorganismos anaerobios que van a degradar materia orgánica. A nivel de estos procesos lagunares, uno de los pasos operativos muy importantes tiene que ver con la batimetría. La batimetría tiene que ver con la concentración de lodo que yo tengo en el sistema de tratamiento. Recuerdan que hablábamos que esta agua residual llamada POME contiene altas concentraciones de sólido. Entonces, el hecho de que contenga altas concentraciones de sólido quiere decir que los microorganismos tienen mucho alimento y así como tienen mucho alimento van a generar muchos subproductos llamados lodo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que estar monitoreando qué tanto lodo se está produciendo del metabolismo de los microorganismos. Entonces, a nivel operativo, se hace el proceso que se conoce como batimetría. Esta es una mirada desde una vista en planta de cómo se ven los sistemas lagunares para la industria palma. Esto que ustedes ven por acá es una torre de enfriamiento. Acá logramos bajar la temperatura. Esta siguiente laguna es la que se conoce como las mixing points. Entonces, en estas pequeñas lagunas yo voy a buscar hacer una neutralización de pH y temperatura. Generalmente se exige de que en estas lagunas de homogenización no se adicione ningún tipo de químico. Posterior a esta laguna, se pasa hacia una siguiente laguna anaeróbica, así como esta que ustedes ven por acá. Ya acá la temperatura y el pH deben de estar más estabilizados para que los microorganismos anaerobios sean eficientes en la degradación de la materia orgánica. Una evolución a este sistema es el hecho de que se dejaron de estar abiertas para pasar a una laguna con una carpa y de esta manera aprovechar el biogás que se genera. ¿Qué ha pasado con estos proyectos? No han sido muy rentables, el tipo de gas que se genera no tiene muy buena calidad como lo puede tener el gas que se genera de un USB o el gas que se genera de un biodigestor de mezcla continua. Entonces, digamos que a nivel lagunar, estas son las proyecciones que se hacen. A nivel lagunar, esto es cómo se trabaja, sobre todo de cara a que este tipo de industria está muy, muy popular el uso de las lagunas como medio de tratamiento de aguas residuales. Hasta ahora se va a comenzar a evolucionar, a dejar de usar el sistema lagunar hacia otro tipo de sistemas de tratamiento. Por mi parte, hasta aquí sería. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues abro el micrófono para que ustedes puedan hacer sus respectivas consultas. Maestro Vilches, quisiera pedirle que ponga nuevamente la primera lámina para hacer una captura de pantalla para dejar evidencia de la reunión, porfis.
Gracias. Así tengo una pregunta, profe. ¿Van a dar la presentación? No, no se va a enviar a nadie. Tienen que descargarla de la página web de Facebook, perdón, de la página de Facebook del Piensa, con el último enlace que se compartió en la invitación. Salían varios enlaces. El último, que es el de Facebook Live de Piensa, ahí se puede ver la grabación de la conferencia. Ok, profe, gracias. Les pediría, por favor, que registren su asistencia en el formulario que se compartió en el chat de la sala Zoom. Y a los que están conectados igualmente en el Facebook, también se les compartió el enlace para que registren su asistencia. La grabación, como decía la maestra Luz Violeta, queda disponible en el Facebook del programa de investigación de estudios nacionales y servicios del ambiente Piensa. No sé si habrá alguna pregunta, como decía la maestra Luz Violeta y el maestro Henry, está abierto para preguntas al expositor. En el chat tenemos una pregunta de Jorge Iván Valdivia. ¿Cuál es el valor del DBO al que sale el agua posterior al tratamiento de lodos activados? El 4 de mayo, a ella le depositaron. O sea, yo no sé. Voy a repetir la pregunta por si no escuchó Henry, es ¿a qué valor sale, a qué valor de DBO se obtiene el efluente del tratamiento de lodos activados? Ahora sí, profe. Recordemos que en un sistema de tratamiento de agua residual, como punto de partida, hablando de una concentración promedio en un sistema de lodos activados, podemos tener 79.729.6 o digamos acá 48.873 miligramos por litro de materia orgánica que va a ser metabolizada en ese sistema de lodos activados. Si esos 48.000 los multiplicamos por el 70%, que es lo que se tiene de eficiencia en el sistema de lodos activados, que es lo que se ha reportado, vamos a tener que esa es la reducción que se va a lograr en ese sistema de tratamiento. O sea, estamos hablando de 34.211 miligramos. Todavía tendría una alta concentración de materia orgánica. Por esa razón, en el caso del POME se vuelve tan caro el sistema de tratamiento porque es un sistema acompañado de múltiples unidades. Entonces, por eso les planteaba que sobre todo en el bloque de Indonesia se habla ya de una tercera generación en el que el sistema se trabaje por múltiples etapas. O sea, quiere decir que después de un sistema de lodos activados, si yo lo quisiera tener, tendría que tener otra unidad de tratamiento para lograr hacer la degradación o la metabolización de esos 34.000 que van a tener de restante todavía por tratar en la unidad de tratamiento. Por otro lado, recordemos también que eso va a estar muy debatible porque eso es una eficiencia del 70% teórica que cuando ya está en la parte operativa del sistema, pues se tiene que comprobar para saber si realmente se va a lograr esa eficiencia. Entonces, por eso siempre es bueno estar claro que en un sistema de tratamiento hay una etapa de diseño donde todas las condiciones operativas son ideales y vamos a tener una etapa en la que ya se construyó y ahora se va a hacer la evaluación del sistema a nivel operativo, qué tal está funcionando. Y se puede encontrar muchas veces que no se alcanzan las eficiencias teóricas que se reportan en los libros de Mercalfiedi, en los libros de procesos biológicos, de Morgan Hens. Entonces, digamos que todas estas particularidades no nos podemos casar con la parte teórica. Tenemos que hacer la comprobación para saber si realmente vamos a alcanzar esa eficiencia y el punto de vertido que queremos cumplir. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Mi nombre es Yamil Zúñiga. ¿Cómo estás, Henry? Buena presentación la que te
acabas de realizar, te felicito. Tenía dos preguntas en ese sentido. Tú hablas de que los sistemas de tratamiento para el sector POME o las diferentes alternativas que podemos tener o encontrar tienen entre bajo y alto costo y beneficios y desventajas. Pero en la experiencia de la investigación, ¿lograste identificar alguno donde todo el recurso agua o la línea de lodo esté valorizado para amortiguar las inversiones de tecnologías bastante caras? Por ejemplo, ya bien mencionaste que aprovechar el biogás en laguna no es rentable porque es poco eficiente, pero tal vez separar ese lodo y llevarlo a digestores anaerobios de lodos, podrías obtener tal vez una mejor aprovechamiento de biogás y ese recurso ya lo puedes valorizar dentro del proceso. No sé si encontraste experiencia de ese tipo en tu investigación. Gracias. Mucho gusto, Yamil. Mira, en lo que tiene que ver con la industria POME y los tipos de sistemas de tratamiento que tienen, uno de los puntos álgidos que hemos encontrado, sobre todo desde la parte operativa, pues tiene que ver con la parte de cuánto va a costar este sistema de tratamiento, de cara a que la homologación del costo siempre se ve por tonelada de aceite procesado, y una vez se conoce las toneladas de aceite procesado se relaciona con la cantidad o los metros cúbicos que estás tratando. Entonces, a nivel operativo ha salido muy caro la experiencia con los sistemas de tratamiento, en el sentido de que no se han tenido las eficiencias que se han reportado desde el agua residual urbana o desde otros tipos de agua residual. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el uso del DAF, que a nivel de la industria láctea, por ejemplo, es muy rentable, es muy bueno, en términos económicos sale sostenible, en términos del POME no, por las características de este tipo de sistemas. ¿Qué es la diferencia? A nivel latinoamericano, pues nosotros no tenemos la política de análisis de ciclos de vida. En el caso del lado europeo y de Indonesia, apoyan mucho los sistemas de tratamiento en un análisis de ciclo de vida en el que se da un aprovechamiento de todos los subproductos, y cuando se da el aprovechamiento de todos los subproductos, pues la empresa logra ganar ciertos bonos, y pues estos bonos hacen que los sistemas sean rentables. En el caso de Indonesia, en este análisis de ciclo de vida y en esta tercera generación de los sistemas, en los que ellos ya tienen una mezcla de diferentes tipos de reactores, si tienen un aprovechamiento de la fase líquida, la utilizan para fertirriego dentro de la misma industria palma, o sea que reducen la cantidad de agua para la parte de la parte de la cosecha de la palma como tal. Esa es una. Dos, la utilización de los lodos de los reactores, lo utilizan para compostaje, que ese va a ser mezclado con el raquit, y unidos los dos residuos, perdón, pues vas a tener un producto para mejorar la capacidad del suelo que tenés en la palma, sobre todo porque ella es muy útil para fijar. De hecho, una de las recomendaciones técnicas que se da es que el raquit se puede hacer, o se acopia en el perímetro de la palma. Entonces ahí digamos que esos son análisis de ciclo de vida en el que lo que querés es un aprovechamiento de todos los productos y llegar a una política en la que decir, yo aprovecho todos los residuos que genero en mi proceso de tratamiento, pero eso es porque hay un incentivo, sobre todo ahora mismo en Indonesia, hacia estas tecnologías. En cambio en Latinoamérica pues no hay ningún tipo de incentivo a estos mecanismos. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en Nicaragua nos vamos a encontrar los sistemas lagunares que son muy buenos para materia orgánica, pero no van a ser tan eficientes para la parte de los nutrientes. Entonces, digamos que en términos económicos, sí nos vamos a encontrar las lagunas como el sistema muy, muy positivo, muy valorado en cuanto a costos operativos, pero en cuanto a una evaluación de unos límites máximos de vertido, pues está un poco más complicado que vayas a cumplir. Y de ahí, pues que muchas de las empresas que tenemos en Latinoamérica utilizan diferentes consorcios de microorganismos para ayudar a la degradación de materia orgánica y por momentos para desnitrificación. Claro, este tipo de microorganismos se van a utilizar en dependencia del tipo de sistema que tenés, pero de lo que nosotros logramos investigar, sobre todo porque estábamos buscando un sistema de tratamiento que resuelva el problema del POME, pues realmente está
está complicada la parte de encontrar un sistema de tratamiento que te dé ese punto de equilibrio entre el beneficio ambiental y la parte económica. Ingeniero Vilches, tenemos dos preguntas más en el chat. Mónica Bonilla solicita si puede facilitar el número de WhatsApp para hacer algunas consultas posteriores. No sé si querían saber si era soltero también. Y Handel del recinto Augusto César Sandino pregunta ¿qué podríamos hacer para mejorar la efectividad de este sistema? A nivel de lo que se ha trabajado para mejorar la eficiencia del sistema, sobre todo los sistemas lagunares de Industria Palma, sin la afectación o la parte de construir otra unidad de tratamiento, pues ha sido el hecho de trabajar con diferentes consorcios de microorganismos, desde consorcios que se conocen como EM, microorganismos eficientes, hasta otros tipos de bacilos que se han utilizado en los sistemas de tratamiento para lograr sobre todo ayudar en la parte de la degradación de la materia orgánica y la transformación de lo que tiene que ver con fósforo hacia ortofosfato y se vaya a dar en forma precipitada hacia los lodos. Sí, esa ha sido la mejora sobre todo de cara a los sistemas lagunares, el uso de diferentes tipos de microorganismos. En esta parte del uso de los microorganismos y la eficiencia que se ha logrado, pues realmente ha dependido de el tipo de asesoría técnica que se ha logrado, pero también pasa por si se le ha logrado dar a los microorganismos lo necesario para que ellos se puedan proliferar, se puedan metabolizar y se puedan reproducir. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, maestro. Perdón, una última pregunta en el chat, maestra Luz Violeta. Ya la vi. De Jorge Iván Valdivia, si existe algún mecanismo para el aprovechamiento del biogás para volver los procesos de tratamiento y hacerlos autosustentables. Sí, de hecho el aprovechamiento del biogás lo puedes tener desde un sistema, un reactor de flujo ascendente conocido como ASB. Ahí puedes tener un aprovechamiento del biogás, pero también lo puedes tener hacia los reactores de mezcla, que tenés un aprovechamiento de ese biogás. Sí, en cuanto al aprovechamiento a nivel de fines energéticos, sobre todo en la industria palma, se hace una reutilización de muchos de los subproductos, hablando en el término de sostenibilidad. En todo lo que es la línea de procesos se obtienen muchos residuos fibrosos que los utilizan para las calderas y pues esa caldera genera energía eléctrica. Entonces, digamos, a nivel de la sostenibilidad ambiental se da la utilización de ese subproducto del material fibroso. En el caso de las aguas residuales, sí, también por un proceso anaerobio vas a obtener biogás y sí lo vas a aprovechar. En el caso de Nicaragua no se ha tenido ningún tipo de experiencia con el aprovechamiento del biogás de sistemas de tratamiento provenientes de la industria POME. Sí sería un tema muy a favor, considerando que son aguas residuales con alta carga orgánica. Y en el caso de los reactores para obtención de biogás, sí te metes en otra disyuntiva a nivel operativa que tiene que ver con aguas residuales con alta concentración de grasa, te van a generar un problema de acidificación dentro de los reactores si no los operas muy bien. Entonces, si el mecanismo final es el aprovechamiento de ese biogás, se va a ver mermado si se da una acidificación dentro del reactor. Bien, ahora. Pregunta desde el Facebook Live. Dice actualmente Watson Pérez. Actualmente los sistemas de tratamiento empleados en este rubro cumplen con los requerimientos de calidad de agua establecidos en la legislación nacional. Creo que ese tipo de información, pues no la conozco, sobre todo hablando en términos de todos los sistemas de tratamiento que existen en las industrias que tenemos hoy en día en el país, de cara a que deben de tomar en consideración que no es información abierta al público y sobre todo es información delicada que tiene que ver mucho con el sigilo empresarial. Entonces ahí sí no es información que vayamos a obtener de forma fácil, entonces no sabría decirte si esos sistemas de tratamiento entonces ahí sí
el establecimiento de la norma de vertido que tenemos, si la utilizan para reuso o si están dentro del decreto 21/2017, no te lo sabría decir porque no es información que se pueda obtener. Bien, agradecemos entonces al maestro Vilches su excelente conferencia y su disposición a compartir sus conocimientos con todos nosotros. Los invitamos a estar pendientes de futuras invitaciones que podamos hacer para conferencias de este tipo y le agradecemos pues con un aplauso al maestro Vilches. Una última indicación. Por favor, los que no se han registrado, por favor registrarse, ¿verdad? Ahí acabamos de compartir nuevamente el enlace para registrarse en el formulario de asistencia. Y lo otro, si les puedo pedir que activen sus cámaras para hacer una captura completa de los asistentes a la conferencia, solamente. Ok, ahí vamos. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Están activándose las cámaras. ¿Listos? Sonriendo. Una, dos. ¿Está la primera captura? Manténganla, por favor. Y con la otra. Mantengan la sonrisa. ¿Ok? Y la última. ¿Ok? Muchísimas gracias. Entonces, finalizamos la conferencia y como decía la maestra Luz Violeta, pendientes de nuevos webinares. Gracias.